Primera de Corintios, capítulo 15. Corría el año 2011, ciudad Santa Cruz, en el país de Bolivia, cuando un bloque de pisos, curiosamente llamado Edificio Málaga, colapsó, se derrumbó, se cayó como un efecto dominó. Las obras de este edificio comenzaron en el año 2006, pero ese mismo año, el año 2006, paró la obra. Finalizó la obra solo con los cimientos colocados. Pero un nuevo propietario, dice la noticia, retomó las obras en el año 2010, cambiando los planes originales del proyecto sin pensar en los cimientos, sin prestar atención a los cimientos que estaban ya construidos. Y fue por eso, porque este nuevo propietario jugó con los cimientos originales, coqueteó con los cimientos originales, quiso cambiarlos y no tenerlos en cuenta, que el edificio se derrumbó, colapsó y lamentablemente 17 personas fallecieron. Hermanos, esta noticia nos da pie para explicar lo que ocurría con los corintios en el momento en el que Pablo escribe este capítulo 15. Los corintios quisieron mover el edificio a otro cimiento. Quisieron mover su fe y colocarla sobre otro fundamento. Evidentemente, eso les hizo caer. Eso hizo que el edificio cayera. Por eso Pablo escribe estas gloriosas palabras que hoy tenemos por delante. Porque estos hermanos movieron el edificio o querían mover el edificio hacia otro cimiento. Y de ahí que el apóstol diga, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Oramos y pedimos al Señor que bendiga lo que ahora vamos a estudiar y espero que pueda ser una noticia buena que llegue a muchos de nuestros corazones. Padre, te damos las gracias por tu infinito amor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber dado todo lo que tenías para la salvación de los hombres. Alabado y bendito seas desde hoy y por toda la eternidad. Padre, nosotros venimos a reconocer esa salvación que viene de ti y venimos a adorarte por ello. Ahora lo queremos hacer oyendo tu palabra, prestando atención a lo que tú tienes que decirnos. Y te pido que en el nombre de Jesús tú toques cada corazón que hay aquí, cada mente, cada alma. Por tu Espíritu Santo interven con poder y que podamos entender con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pido, te lo ruego, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El evangelio que os prediqué, el evangelio que recibisteis, el evangelio que os salvó. Evangelio, evangelio, evangelio. Esa palabra evangelio, para aquellos que no la conozcan, significa buenas noticias, buenas nuevas. Ya lo dice Isaías en el capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. De eso está hablando Pablo al principio de este capítulo 15. Pablo está diciendo las buenas nuevas del evangelio que os proclamé. ¿Cuándo lo hizo? Ya lo vimos. El capítulo 18 del libro de Hechos nos muestra cómo Pablo llegó a Corinto y predicó estas buenas nuevas. ¿Y qué ocurrió? Lo acabamos de leer en el versículo 2. Ellos
muchos de ellos lo recibieron, lo abrazaron, se agarraron a esas buenas noticias y porque lo oyeron y se abrazaron a ellas, dice el apóstol Pablo, en ellas estaban firmes. Se posicionaron sobre el evangelio que él les había predicado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, sobre ese cimiento sólido del evangelio les colocó el Señor. Lo oyeron, lo aceptaron, lo creyeron, se abrazaron a él y Dios les colocó sobre ese fundamento sólido. Pero ellos quisieron cambiarlo. Lamentablemente ellos quisieron remover ese cimiento y colocar otro. Por eso el apóstol Pablo, vamos a leerlo aquí, va a advertir a la iglesia del grave peligro de derrumbamiento. Hay un grave peligro de derrumbamiento cuando nosotros los cristianos o aquellos que no lo son quieren cambiar el fundamento, quieren quitar el cimiento. Y Pablo va a advertirle que eso es muy peligroso, que si se cambia el fundamento, todo lo demás colapsa, se cae, de nada sirve. Que si ellos hacían eso, todo sería un fracaso, todo caería. Pues es el evangelio, hermanos, lo que Dios ha establecido desde el principio. Desde el principio, desde Génesis, Dios ha establecido que el fundamento donde colocamos nuestra fe sea el evangelio. Y por eso la Biblia una y otra vez dice que el evangelio sería el modo de salvación. No hay otra cosa. El evangelio de buenas noticias en Jesucristo. De hecho, Pablo afirma aquí en nuestro texto que es un gravísimo error, un error fatal abandonar el evangelio por el cual, versículo 2, estáis siendo salvados. Esto no significa que somos salvados cada día, que cada día hay que ser salvados. No. La idea es que fueron salvados por el mensaje que se les predicó. Por lo tanto, lo mejor, lo más acertado, era quedarse firme sin moverse en ese mensaje que es lo único que puede salvar. Pablo está diciendo, fuisteis salvados en él, ahí vais a estar salvados, quedaros ahí, permanecer ahí, perseverar ahí. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, hermanos. Lo aprendimos en teología sistemática. Wayne Grudem dice, en ese estudio que hicimos de teología, que los que perseveran son salvos. Y también dice que los que son salvos perseveran. Es así, hermanos. Si tú has sido salvado por el Señor Jesucristo a través de este evangelio, persevera en este evangelio. Necesitamos saber, hermanos, en qué debemos perseverar y ahí continuar. No podemos creer el evangelio, escuchar las buenas noticias y luego pensar lo que nos dé la gana. No podemos decirle a alguien, mira, tú crees el evangelio y una vez que lo creas, ya luego tú piensas lo que te apetezca de la Biblia. Da igual si está conectado al evangelio o no. Eso es un error. Nosotros hemos creído el evangelio y en el evangelio debemos permanecer. Debemos continuar pensando en lo que nos hizo salvos. Eso es una evidencia. Hermanos, esto es de perogrullo. Es de primero de cristianismo. Es algo básico, hermanos. Es como decir, quiero ir a Madrid. Yo quiero ir a Madrid en tren. Si quiero que Madrid sea mi destino final, no me puedo bajar del tren en Córdoba. No me puedo tirar del tren en Despeñaperros. No, debo permanecer, debo continuar, debo estar ahí si quiero llegar al destino final. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Hey, si vosotros habéis recibido este mensaje, lo habéis aceptado, en él estáis firmes, no lo mováis. No os bajéis, no cambiéis el edificio de sitio. ¿Y cómo es ese mensaje del evangelio en el cual debían seguir pensando? ¿Cómo es ese mensaje que recibieron en el cual debían posicionarse? Versículo 3. Fijaos, este es el evangelio. Dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está diciendo en este versículo una frase fundamental. Yo os entregué lo mismo que recibí. Esta no es una frase cualquiera. Esta no es una frase hecha,
No es una frase que Pablo se inventa al encabezar sus mensajes. No, es una frase importantísima. Esta es una frase que evidencia que no hubo diferencia entre lo que se recibió y lo que se dio. O sea, esta es una prueba clara de que Pablo mismo se mantuvo firme, estable en el cimiento establecido. No modificó el mensaje, no manipuló el mensaje que recibió y lo entregó de otra manera, no le dio su toque, como diciendo, bueno, este mensaje no se adapta al contexto en el que estamos, este mensaje mejor cambiarlo un poco por aquí, vamos a poner a otro personaje, eso de decir que somos pecadores mejor lo vamos a quitar, lo vamos a obviar, vamos a pensar que todos somos buenos. No. Tal como lo recibió, lo entregó, así lo hizo. Se mantuvo firme en el evangelio que había creído y eso fue lo que dio siempre en todo lugar. Donde quiera que el Señor le enviase, dice el versículo 3, clarísimamente, en primer lugar, antes de decir buenos días, Pablo entregaba el evangelio, porque el evangelio era para él lo más importante y lo más importante es lo que él entregó. No dijo, estos son corintios, pues vamos a darle estos primeros. A los gálatas vamos a entregarle otra cosa. No. A todos les entregó el mismo mensaje, el mensaje de evangelio. En todo lugar daba el evangelio. El mensaje más importante dio porque el mensaje más importante fue el que recibió. No hubo ningún cambio, no hubo ninguna manipulación. Es el mismo mensaje que hoy seguimos predicando. El mismo. No ha cambiado. ¿Y cuáles son las buenas noticias tan importantes que recibió Pablo y que también nosotros hemos oído? Versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es una frase importante y quiere decir que Cristo Jesús murió por nuestros pecados como Dios había dicho y comunicado desde un principio en su palabra. ¿En su palabra? ¿Desde un principio, Iván? ¿Estás hablando desde Génesis? ¿Desde Génesis ya vemos el Evangelio? Sí. Desde un principio. A veces pensamos en Evangelio y creemos que eso llegó a partir del Nuevo Testamento. Que ese mensaje de Dios llegó a nosotros solo cuando llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo se culminó. Pero es un mensaje que aparece en las Escrituras, porque hermanos, si Pablo dice que Cristo Jesús murió para perdonar nuestros pecados, conforme dicen las Escrituras, ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo Pablo? Sino al Antiguo Testamento. Porque ellos aún no poseían el Nuevo Testamento. ¿Y dónde dice en el Antiguo Testamento que el Cristo moriría por nuestros pecados? Pues en el mismo instante que el hombre pecó por primera vez. La respuesta de Dios fue que vendría uno que moriría por nuestros pecados. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer desobedecen, pecan. Y Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, a la serpiente que les había llevado a desobedecer, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Hermanos, lo que está diciendo Dios a la serpiente es que el Salvador, el Mesías que vendría, sería herido. Sí, sería mordido, sería muerto. Pero por su herida, dice, nuestro pecado sería perdonado y el enemigo vencido. E inmediatamente después de pronunciar estas palabras, Dios manifiesta sus claras intenciones a los hombres, ¿cómo? Cubriendo con pieles su vergüenza, cubriendo con pieles su pecado, cubriendo con pieles de animales su pecado, el de Adán y Eva. Génesis 3:21 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió, los cubrió, les perdonó, dando a entender el Señor que Él iba a perdonar y cubrir nuestros pecados. Pero no es la única vez. Más tarde, antes de que el pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto fuese liberado, el Señor vuelve a repetir este mensaje. Y lo vuelve a repetir para su pueblo de una manera muy gráfica. Éxodo capítulo 12.
el Señor establece la Pascua. Y en la Pascua establece el Cordero Pascual. Y le dice a su pueblo, sacrificaréis un cordero. Y con la sangre de ese cordero pintaréis el dintel de vuestras puertas. ¿Para qué? Para que cuando el ángel llegue a traer ese juicio divino, a traer ese juicio sobre vosotros, si ve la sangre, pase por alto. No entre. Seréis salvos. Seréis salvados del juicio divino. Hermanos, en Éxodo capítulo 12, Dios está expresando que una muerte, un derramamiento de sangre, sustituiría por los pecados de las personas. Luego, en Levítico capítulo 16, donde se empieza a dar la ley, Dios establece cómo debían ser esos sacrificios para cubrir los pecados. Cómo debía hacerse ese acto de perdón llamado el día de la expiación. Llevarían 2 machos cabríos al sumo sacerdote, en este caso era Aarón, y uno de ellos sería sacrificado y su sangre rociada. Pero al otro se le tomaría por la cabeza, se oraría por el perdón de pecados de todo el pueblo, se llevaría a ese macho cabrío al desierto y se le perdería. Con ese sacrificio Dios estaba anunciando cómo se iban a perdonar los pecados. Por el derramamiento de sangre, Él olvidaría nuestros pecados. Pero si no quedó claro, ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, el profeta Isaías, 700 años antes, profetiza, dice clarísimamente lo que va a ocurrir en Isaías 53, versículo 4. Atentos a esto, hermanos, porque es lo que acaba de decir Pablo en 1 Corintios 15, 3. Ciertamente, refiriéndose al Mesías, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, lo que iba a venir para todos nosotros, por nuestra paz, cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesús, sobre el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Os acordáis Jesús frente a Pilato? No abrió su boca. Así fue. No abrió su boca, enmudeció. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Y dice Isaías en el versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Su sacrificio, como dice Hebreos, una vez y para siempre, satisfizo al Padre. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, el Mesías, justificará, salvará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, un nombre que es sobre todo nombre, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Atentos a esta última frase. Llevando Jesús el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió siglos después en ese Cordero del que habla Isaías. Ese Cordero sin mancha que limpió nuestro pecado. Y finalmente, para certificar que toda la Escritura desde el principio afirma que el Cristo moriría por nuestros pecados, llega uno que hace como una especie de enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno llamado Juan el Bautista, que conocía perfectamente las Escrituras. Ahí está, bautizando en el Jordán. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 29, que Juan, el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí. Señaló con sus propias manos, dijo, he ahí, ahí está. ¿Quién? El Cordero del que habla Isaías. El Cordero de Dios que quita, arranca de nuestras vidas
quita el pecado del mundo. Hermanos, todo el Antiguo Testamento desprende la idea, dice, proclama la idea de que el Cristo moriría por nuestros pecados. Pero qué pena si ese fuese lo único que encontrásemos en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Si se quedase ahí, sería una historia inacabada, triste, pero no acaba ahí. Por eso está el versículo 4, donde Pablo dice, fue sepultado después de morir y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Hermanos, esta idea que Pablo está compartiendo con los corintios, esa idea de ser sepultado y levantado, o resucitado, como dice el texto, es algo que los corintios no entendían bien. La resurrección, los griegos no la tenían muy clara en sus mentes, no. Para ellos, eso de que las personas resucitasen después de la muerte era como zombies que andarían por las calles. Para los griegos, eso de que un cuerpo que ha muerto volviese a salir, tenían en su mente la idea de que un cuerpo decrépito saldría y andaría así con los brazos torcidos, la ropa toda rasgada. Esa es la idea que ellos tenían. ¿Por qué? Porque para los griegos el cuerpo no era importante. Por eso los machacaban durante sus vidas, hacían con sus cuerpos todo lo que les apeteciese y luego pensaban que, después de la muerte, lo único que queda es una vida angelical. Que, por cierto, ellos pensaban que ya la habían alcanzado, pues eran súper espirituales. Pero hermanos, eso no es lo que dice el eterno Evangelio. El Evangelio dice que Jesús, después de morir, como dice Pablo, después de morir por nuestros pecados, resucitó. Se levantó. De hecho, lo que Pablo quiere decir realmente es que sigue levantado para siempre. Resucitó y venció para siempre. De estar tumbado muerto, se levantó a nueva vida. Como intentamos reflejar cuando hacemos el acto del bautismo, ¿verdad? La persona entra, está como tumbada y luego se levanta a una nueva vida. Eso es lo que Jesucristo hizo, acorde a las Escrituras. ¿Cuáles? ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que el Cristo que murió por nuestros pecados se levantaría? Eso es interesante. El primero que hace referencia a esa idea es Pedro, el día que llega el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pedro hace referencia a esto en Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. En esa predicación donde Pedro se pone delante de todas estas personas, dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, por los romanos, y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David, nos situamos, David, rey David, Antiguo Testamento, porque David, el rey David, dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro, hermanos, del patriarca David os puedo asegurar, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. De hecho, su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo David profeta, entendiendo los tiempos, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, Dios le prometió a David que de él saldría el Salvador, de su linaje, miró hacia el futuro. ¿Y de qué habló? Habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ahora veremos más adelante cómo todos ellos fueron testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, David está diciendo ya en el Salmo 16, en ese cántico del Salmo 16, versículo 10, que sería el Cristo quien se levantaría de la muerte. No está hablando en el Salmo 16 de sí mismo, está hablando del Cristo que vendría y se levantaría de la muerte. Y ya en el Salmo 110, versículo 1, predijo que Jesús sería quien ascendería a la diestra del Padre. Y la prueba de que todo este plan eterno es verdadero es la llegada del Espíritu Santo, que Jesús prometió que llegaría después de que Él muriese, resucitase y ascendiese a los cielos. Por eso Pedro está diciendo, si el Espíritu Santo ha llegado, ese que vosotros veis ahora, si Él ha llegado es porque Jesús murió, resucitó y ha ascendido a los cielos. Hermanos, toda la Biblia afirma que el Cristo iba a resucitar. Pero ahora llega un pequeño dilema. ¿Resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras? Donde dice el Antiguo Testamento que Cristo resucitaría al tercer día. Dice que resucitaría, pero ¿dónde dice que resucitaría al tercer día? ¡Buah! Y se plantea un desafío, ¿verdad? Pues hermanos, este dilema del tercer día se resuelve fácilmente sabiendo que en el Antiguo Testamento el día tercero era el día de la victoria. Sabiendo que todos los judíos entendían que en el día tercero ocurriría la victoria, ocurriría la liberación, ocurriría la sanación. En el día tercero siempre se marcaba el éxito. Por eso todos entendían que si el Cristo iba a resucitar, resucitaría al tercer día. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. ¿Cuándo? Al tercer día subirás a la casa del Señor. Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, y el tercero sería liberado. Al tercero sería rescatado. De hecho, el ejemplo de Jonás es lo que iba a anticipar que Jesús iba a estar 3 días en la tumba. El propio Jesús lo dice en Mateo 12, 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hermanos, para los griegos, la muerte era un paso más en la vida. Es un mero trámite, ¿verdad? Los griegos fueron los que inventaron esa famosa frase de que fíjate si la muerte está tan segura de su victoria que nos ha dado toda una vida de ventaja. Eso pensaban los griegos. Es un trámite, va a llegar, no pasa nada. Luego seremos espíritus. Pero déjame decirte algo muy importante. La muerte no se puede ver como una puerta a otro nivel. La muerte no es un trámite. No lo es. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La muerte no es un trámite. La muerte no es un paso más. La muerte es un castigo por el pecado. La muerte es el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Por eso, cuando uno entiende que la muerte es un castigo, cuando uno entiende que la muerte no es un paso hacia... No, es un castigo. Cuando uno entiende esa realidad, entiende qué importante es el Evangelio.
¿Entiende cuánto necesitamos el Evangelio? Pues es lo único que nos libra de ese castigo. Lo que anuncia el Evangelio es salvación, rescate de esa futura muerte, liberación. Por eso proclamamos el Evangelio. Jesús murió por los pecadores. Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. ¿Hay pruebas de ello? Pablo viene a decir unas cuantas. Versículo 5. Se apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, esta es una evidencia clara. Cuando dice se apareció, quiere decir fue visto. Y Pablo pone a Cefas el primero porque los evangelios ponen a Cefas como hombre el primero. El primero de todos los apóstoles en ver a Jesús resucitado. Sí, todos pensamos en la idea de que fueron las mujeres las que llegaron y él no estaba allí. La Biblia dice que Pedro y Juan corrieron a la tumba y no estaba allí. Por lo tanto, Pedro debió ver a Jesús resucitado entre ese acontecimiento y el acontecimiento donde en la orilla de la playa Jesús le dice hasta 3 veces, Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando estos dos discípulos tristes se marchan de Jerusalén porque Cristo ha muerto y van de camino a Emaús y se encuentran con Jesucristo aunque no le reconocen y Jesús empieza a contarles todo lo que la Biblia dice acerca del Mesías, todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba acerca del Mesías, cómo moriría, cómo sería resucitado y parte el pan con ellos, estos dos se dan cuenta de que quien está delante es Jesucristo, el cual desaparece de sus ojos y dice, no ardía nuestro corazón cuando él hablaba, es Jesús. Por eso volvieron a contárselo a los discípulos. Y dice Lucas 24:33 que levantándose en esa misma hora, estos dos, al instante, no se fueron a Emaús, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11, ya no estaba Judas, y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué estaban hablando? Pues lo que acaba de decir Pablo. Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Cefas, Pedro, Simón, todos son el mismo. Se ha aparecido, Pedro lo ha visto. Y entonces estos dos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Por lo tanto, el primero de los apóstoles en ver a Jesús resucitado, dice Pablo, fue Cefas. Y después los 12. En realidad eran 11, como hemos dicho, pero el grupo de apóstoles se llamaban los 12. Ese es el nombre que se les quedó. Aunque fuesen 8, seguirían llamándose los 12. Los 12 apóstoles, Marcos 16:14 dice que después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, después de aparecer a Cefas, y los reprendió. Les regañó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Entre ellos un tal Tomás, que juró y perjuró que no creería hasta que tocara y palpara. Si eso es lo que hace falta para creer, el Señor lo va a hacer. Y eso es lo que ocurrió. Pero no solo a Cefas, no solo a los 12, versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esta fue una gran reunión. Más de 500 personas son muchas personas. ¿Dónde reúnes tú a 500 personas en una Jerusalén que estaba como un hervidero? Cuando murió Jesús, no es que la gente se olvidase y cada uno a lo suyo, no. La ciudad era un hervidero. Había una tensión tremenda. Todos los discípulos, todos los creyentes estaban escondidos como ratas en cualquier lugar para evitar ser capturados y asesinados. Por lo tanto, ¿dónde reúnes tú a 500 personas? Si todos estaban en Jerusalén, ¿dónde se reunirían? ¿Dónde ocurrió este evento donde los 500 vieron a Jesús resucitado? Esto es muy interesante porque Jesús, sabiendo esto, conociendo que eso es lo que iba a pasar, se anticipa. Y antes de su muerte, Mateo 26:32, dice a sus discípulos, después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya los discípulos sabían eso. Pero es que cuando resucita, los ángeles que ven a las mujeres le dicen en Mateo 28:7, id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos
y aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y las mujeres que escuchan el anuncio del ángel salen corriendo y cuando salen del sepulcro se encuentran al propio Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice Jesús? En Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo, no temáis, mujeres, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Galilea, 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 y allí me verán. Entonces, ¿qué ocurre? Versículo 16 de Mateo 28, los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? A Galilea. Al monte, quizás el monte llamado Tabor en Galilea. Ese monte Tabor se convirtió en el centro de la reunión, el monte que Jesús les había señalado. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo? Está aportando prueba tras prueba, señal tras señal, evidencia tras evidencia de que el Evangelio no es mitología. El Evangelio no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad. Es tangible, hay evidencias. Incluso aporta el dato de que algunos de esos 500 permanecían con vida. Pablo escribió Corintios 20 años después de la resurrección de Cristo. Y dice, hay algunos que viven, preguntadles. Y os dirán que eso fue una realidad. Versículo 7. Después se apareció también a Jacobo y luego a todos los apóstoles. No sabemos a qué Jacobo se está refiriendo, pero probablemente en este instante, en este momento, en esa época de la iglesia, Pablo se estaba refiriendo a Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién es ese? El hijo, uno de los hijos que José y María tuvieron después del nacimiento de Jesús. Estos fueron los que dice Juan capítulo 7 que no creyeron en Jesús. De hecho, le dijeron a Jesús, vete. Si verdad tú quieres compartir este mensaje, no lo hagas aquí entre nosotros. ¿Por qué no te vas fuera? Dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él. Pero cuando Jesús apareció resucitado delante de su hermano Jacobo, él creyó. Por supuesto que creyó. Pero eso no le pasó solo a Jacobo. Eso también le pasó a Pablo. No creía en Jesucristo. Perseguía a Jesucristo, pero cuando Jesús se apareció a él resucitado, creyó. Lo mismo le pasó a Jacobo. Hermanos, toda esta evidencia, dice Hechos 1:3, Jesús las mostró durante 40 días. No fue una aparición y quien lo haya visto bien y quien no. 40 días a muchísimas personas, dice Hechos 1:3, que después de su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. No solamente se apareció y lo vieron, sino que se apareció y habló con ellos, comió con ellos, estuvo con ellos. Evidencia tras evidencia. Y por último, versículo 8, dice Pablo, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Qué interesante, qué humilde. Pablo dice, yo nacido fuera de tiempo. Esa frase significa yo un aborto. Es lo que está diciendo Pablo. Yo soy un abortivo. Pablo está de acuerdo con las palabras que decían los corintios acerca de él, que él era uno de fuera de tiempo, que él no era de los 12, que él vino después, que él era un aborto. Pablo está de acuerdo con esa idea, porque en Efesios 3:8 él dice que era el más pequeño de todos los santos. En 1 Timoteo 1:15, lo hemos leído esta mañana, él dice que era el primero entre los pecadores. Pablo está de acuerdo con que le dijesen eso.
Él sabe su posición, pero no estaba de acuerdo con el hecho de que esa idea les diese motivos para despreciarlo. No está de acuerdo que utilizasen esa idea para decir, tú no eres apóstol, tú no eres enviado de Dios. Con eso no está de acuerdo, porque siendo un aborto, como él mismo se describe, uno escogido fuera de tiempo, Jesús mismo se le apareció y, Efesios 3:8, le concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar a los gentiles. Bien, mi mujer ha estado atenta a toda la predicación, el resto. Anunciar a los gentiles. Yo sé que lo sabía y es que ella es la única capaz de verbalizarlo. Vosotros leí aquí evangelio, 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 evangelio. Claro, Dios le concedió la gracia de predicar el evangelio. De hecho, hermanos, ese punto siempre estuvo en su testimonio. Nunca lo ocultó, nunca lo quitó de su currículum, nunca lo borró de su vida. Pablo, donde quiera que iba, decía todo lo que había hecho antes en contra de Jesucristo. Jamás lo ocultó. Por eso dice, fue la gracia de Dios. Pero siendo verdad todo lo que dice la Biblia de su pasado como perseguidor, maltratador, encarcelador, siendo verdad que él ponía a esos creyentes en el suelo y les obligaba a blasfemar, esto es, a maldecir el nombre de Jesús, siendo eso verdad, su apostolado, su servicio fue efectivo, muy fructífero. Por lo tanto, lo anterior en su vida queda completamente opacado. En Cristo somos nuevas criaturas. Todo es hecho nuevo. Lo anterior en su vida queda borrado, nublado, por cómo luego fue usado por la gracia de Dios. De hecho, fue porque estuvo en el lado oscuro, fue porque hizo ese gran mal persiguiendo a la iglesia que luego se entregó completamente, dice Gálatas 6:17, que llevó las marcas de Jesús por todo lugar, se entregó completamente a la causa, a su llamado, quiso dar más por todo el daño que había hecho y dio más. Se sentía como un deudor, pero quiso restaurar su deuda. Sufrió más, fue perseguido más, dejó más cosas por la causa, abandonó más privilegios y al final su ministerio fue más bendecido. En definitiva, lo que Pablo quiere decir con estas palabras es que la gracia de Dios se vio más en alguien abortivo que en el resto de los apóstoles. Por eso dice en 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho, te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo se alegraba de ser un abortivo, de ser el último en entrar, porque ahí se veía que la obra era de Dios y no de él. Por eso dice, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces se ve claramente por qué soy fuerte, porque Cristo vive en mí. Sí, Pablo está sacando pecho. Sí, Pablo se está defendiendo. Sí, pero lo hace con un propósito. Recuperar entre los corintios su autoridad. Porque si recuperaba su autoridad, sus palabras iban a ser creídas. Sus palabras refiriéndose al Evangelio, principalmente a la resurrección y al fundamento sólido que es Jesucristo. Por eso se defiende, para que crean sus palabras. Y termina en el versículo 11 diciendo, todos os predicamos lo mismo. Yo, Pedro, Juan, todos los apóstoles predicamos lo mismo. El mismo fundamento, establecido por Dios desde antes de la creación del mundo. Es un fundamento del que no nos podemos salir, hermanos. Somos pecadores. Por eso Cristo vino y murió por los pecadores. Y resucitó al tercer día para vencer la muerte y vivir eternamente. Ahora, si los pecadores se arrepienten de sus pecados y creen en ese mensaje del Evangelio, vivirán eternamente, como dice la Escritura. Además, ¿quién en su sano juicio querría dejar algo tan sólido?
¿Qué creyente en su sano juicio querría abandonar un evangelio tan firme, tan sólido, tan seguro, tan bueno? Lamentablemente hay muchos que quieren dejar y abandonar este fundamento. Quieren poner otro. Esta semana descubrí a otro que indirectamente quiere colocar otro fundamento. Se llama José Luis Cordeiro. No sé si sabéis quién es. Este hombre es una persona graduada como ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, economista, futurista y transhumanista. Nadie se alarme, transhumanista significa que gracias a la tecnología los hombres podemos ser mitad humanos, mitad robots. Este hombre es el autor del libro La muerte de la muerte. Esta semana se ha hecho muy popular y ha dicho en una entrevista en el diario El Mundo: morir será opcional gracias a la tecnología. A partir del 2045 seremos inmortales con el rejuvenecimiento biológico. Dice, hablamos de curar enfermedades. Si paramos el envejecimiento, pararemos todas las enfermedades crónicas. Si tú te mantienes en una edad biológica de 20 o 25 años, no tendrás ataques al corazón, ni Alzheimer, ni cáncer, etcétera, etcétera. Y lo que tengas será curable. Todas las enfermedades serán curables. Y culmina con esta frase: estamos muy cerca de vencer a la muerte. Muy cerca. Pero es que en Antena 3 Noticias, con su propia boca dijo que la persona que va a vivir 1000 años ya ha nacido. Pero déjame decirte algo. La única forma de vencer a la muerte es lo que la Biblia dice. Es el evangelio que Pablo acaba de predicar en 1 Corintios 15. Es la única forma de vencer a la muerte. Porque más tarde, ya sean 1000 años o más temprano, la muerte va a llegar. La única forma en la que podemos superarla, la única forma en la que podemos evitar su aguijón, la única forma en la que podemos quitar de nosotros el castigo y pasar sobre ella con victoria, dejándola completamente a un lado sin que nos afecte en absoluto, es creyendo firmemente en este mensaje de buenas nuevas. Es la única manera. Por eso, escúchame bien, mi amigo. Tú quizás que escuchas el evangelio por primera vez. Si tú pones otro cimiento en tu vida que no sea este evangelio, si tú pones tu fe en otra persona que no es Jesucristo, debes saber, de hecho tienes el derecho a saber, y más aún, hoy tienes la bendición de oír que tu edificio colapsará, se derrumbará. ¿Por qué? Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero, dicho lo cual, si pones tu vida sobre el fundamento correcto, si pones tu vida sobre el fundamento de Jesucristo y su obra redentora, si te arrepientes de tus pecados y los confiesas a Jesucristo, entonces puedes estar seguro que tu edificio permanecerá por toda la eternidad. ¿Por qué? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro fundamento. Si tú colocas en tu vida a Jesucristo, Dios te promete vida eterna. Es así, Él perdonará tus pecados y te resucitará para que vivas eternamente junto a Él. Si tú crees esto, que Dios te bendiga. Si tú no has creído en esto, pero sientes que debes creer en esto, entrega tu vida a Jesucristo. Y dirás, ¿cómo lo hago? Arrepiéntete
Dile, Señor, he hecho lo malo. Sé que me he equivocado, no he cumplido con lo que tu palabra dice. Me arrepiento y te pido perdón. Esto no significa que desde ahora en adelante no seguiremos siendo pecadores. Sí, seguiremos siendo pecadores redimidos, salvados, perdonados. Pero poco a poco Dios hará una obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, e iremos abandonando eso que nos hace daño para agarrarnos a eso que da bienestar. No hay nada en este libro, nada en absoluto que no provea bienestar a las personas. Todo lo que está escrito aquí, y mira que esto pesa, todo lo que está escrito aquí es para el bienestar de las personas. Este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que proclamamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias. Gracias por tu mensaje una vez más. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que aún no se han entregado a ti y te han dicho, sé tú mi Salvador. Y también, Señor, sigue tocando el corazón de aquellos que hemos dicho, tú eres nuestro Señor, para que no nos movamos de ese fundamento, para que no querramos poner otro fundamento que el que está puesto. Ayúdanos, Señor, capacítanos para poder perseverar en esta gran verdad. Gloria, honor y honra sean a ti, Señor, por este precioso evangelio. Ese mensaje que tú has mandado desde la eternidad y será hasta la eternidad. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.